Bueno, y ahora nuestra siguiente sección va a ser Ayacucho en cifras. ¿Qué cosa es lo que pasa? A ver, vamos a tener la presentación y luego vamos a estar con Víctor Belleza, que directamente desde Lima va a alcanzarnos cifras y comentarios sobre las cosas que están ocurriendo, que están pasando y que necesitamos tener cada vez una información con datos precisos y aquello referido desde instituciones como el Instituto Nacional de Estadística e Informática y otros que por supuesto tengan la garantía del caso. ¿Cómo estás, Víctor? Estamos en comunicación en este reinicio de todas las voces y esta sección de Ayacucho en cifras va a estar a tu cargo, pero vamos a ir iniciando sobre todo hablando de la pobreza. El gobernador regional ha anunciado que Ayacucho es una de las regiones, la primera región en disminuir la pobreza económica en 6.6%. Esta afirmación del gobernador regional también ha sido corroborada por el jefe nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática, del INEI. ¿Qué información, qué particularidad nos puedes mostrar? Buenas noches, Carlos, un gusto de saludarte y saludar también a toda la audiencia de Ayacucho a través de tu programa. Bueno, sí, de acuerdo al último informe técnico sobre pobreza monetaria en el país, en Perú, 2015-2024, se registra que Ayacucho ha tenido una disminución importante de el número de pobres monetarios en la región, ¿no? Esa cifra coloca a Ayacucho, o mejor dicho, saca a Ayacucho del grupo de las regiones más pobres del Perú. No es que Ayacucho deje de ser pobre, sigue estando en el grupo 2, es un grupo también de alta pobreza y con porcentajes que van entre 30 y 34% más o menos, ¿no?, de pobreza monetaria en la región, ¿no? Yo creo que esto es importante, hay que resaltar este hecho, pero también hay que indicar que el informe de pobreza arroja otras informaciones que es necesaria reflexionarlas o tomarlas en cuenta, ¿no? Y un dato que es importante que la audiencia conozca es que en el concepto general de pobreza monetaria hay dos grandes rubros, el rubro de pobres y el rubro de no pobres, ¿no? Dentro del rubro de pobres tenemos a los pobres extremos y los pobres no extremos. Y dentro del rubro de no pobres tenemos a los no vulnerables y a los vulnerables, ¿no? Y podemos mostrar uno de esos cuadros, ahí está, los tenemos, eso que estás haciendo una referencia entre los no pobres, pobres y aquellos, bueno, entre dos pies. Así es, sí, ¿no? Entonces, este grupo de los vulnerables, que a nivel nacional representa más o menos el 30%, no tengo el dato exacto o no puedo visualizar el dato exacto, 31.8%, y la conforman personas o familias que, si bien pueden cubrir su canasta básica de alimentos, por alguna circunstancia externa que pueda ocurrir, como puede ser una enfermedad de algún familiar, o una pérdida temporal de empleo, o alguna situación que signifique, digamos, asumir un costo económico no previsto, lo que pasa es que este grupo de personas puede volver a caer en los niveles de pobreza, ¿no? Y esto es, digamos, que es una cifra que debemos tomar siempre en cuenta, porque si bien es cierto, no están considerados o están considerados como no pobres,
su frágil condición de ingresos monetarios puede hacer que nuevamente vuelva a convertirse en pobre por una circunstancia que afecte los ingresos o la economía de la familia, ¿no? Y ahora tenemos, como sabemos, tenemos muchas circunstancias que pueden afectar eso, ¿no? No solamente hablamos de la salud, porque muchos de estos sectores considerados no pobres, que normalmente se ubican todavía dentro del sector informal, la mayoría de ellos no cuentan pues con seguros de salud, o a veces pueden acceder a un seguro integral de salud, pero que tiene cierto tipo de restricciones para determinadas enfermedades, o no cuentan con un seguro de desempleo como es la CTS, porque no son formales, y si tienen pequeños negocios, ahora con el problema de la delincuencia creciente, pues están empezando a ser víctimas de extorsiones, ¿no? O de cobros de cupos. Las bodegas, los pequeños negocios, los restaurantes, ya están empezando a ser objetos de extorsiones, ¿no? O de cobro de cupos forzados, o el hecho de no poder acceder a un sistema formal de crédito, a veces hace de que estas personas puedan acceder a créditos no formales como el gota a gota, y eso genera un problema, pues, porque los intereses que pagan son altísimos, y si se retrasan, pues prácticamente reciben amenazas o presiones muy fuertes, ¿no? Que afectan mucho los ingresos de la economía. Entonces, este grupo hay que tomarlo en cuenta, y hace el 2019, bueno, en realidad la publicación es del 2020, pero con cifras del 2019, o sea, antes de la pandemia, cuando se hizo un estudio a nivel de departamentos, se ubicó que Ayacucho tenía cerca de 39.2% de la población que se encontraba en esta condición de vulnerabilidad económica, ¿no? Eso es una cifra bien alta, porque estamos hablando prácticamente de casi el 40%. Ahora, esa cifra probablemente se mantenga, no hay un estudio actualizado de cómo está la vulnerabilidad económica a nivel de regiones, solamente sacan una cifra a nivel nacional en los informes técnicos que hace el INEI. Entonces, hay que tomar en cuenta estas cifras para poder estar alertas, porque cualquier eventualidad, por mínima que sea, o inclusive una adversidad climática o una lluvia que de repente afectó la vivienda o trabajaba bajo el techo o lo que sea, pues definitivamente los devuelve a condiciones de pobreza, ¿no? Entonces, eso es, al momento de mirar las cifras, creo que hay que saludar que Ayacucho ha mejorado unos puntos porcentuales, pero al mismo tiempo hay que prever o hay que tener en consideración de que esos avances puede que estén dentro del campo de la vulnerabilidad económica y que podrían retroceder de manera rápida de repente de un año a otro, ¿no? Eso creo que lo que hay que cuidar con el análisis de las cifras. Claro, y lo que has dicho es interesante. Por primera vez Ayacucho deja el grupo número 1 para pasar al grupo número 2. No exactamente, Carlos, porque si tú te fijas en los informes, del 2015 al 2019, o sea, durante todo el periodo segundo de Corima, Ayacucho estuvo en el grupo 1 de los más pobres. En el grupo 2 de los más pobres, ¿no? Ya estuvimos en el 2. Ya estuvimos, sí, ya hemos estado. En la gestión de Rúa se pasa al grupo 2, mayormente, casi la mayor parte. Y comenzando esta gestión, el primer año hemos estado en el grupo 2 y hemos vuelto al grupo 1 en este año segundo, que es el 2024, ¿no? Pero anteriormente ya hemos estado en el grupo 2. Por eso te decía que hay que tomar mucho en cuenta a veces factores que pueden afectar o que pueden cambiar la situación de las familias y hacer retroceder de manera muy fácil o muy rápida a condiciones de pobreza, ¿no? Por ejemplo, una sequía que afecta a la mayoría, digamos, de los productores agropecuarios de la región, ¿no? O
digamos, lluvias intensas, que es lo que hemos estado viviendo también en los últimos años, hacen de que muy rápidamente la población que está en este grupo de vulnerabilidad económica pase al grupo de pobres, ¿no? Por eso te digo, o sea, estar en el grupo 1 o 2, podría decir que hay algunas diferencias, pero finalmente lo que importa aquí es manejar la vulnerabilidad de la familia, ¿no? Claro. Y lastimosamente yo creo que tenemos un grupo todavía muy grande de personas y familias en condición de vulnerabilidad económica, que estos 6 puntos que ahora celebramos, de repente el próximo año podrían cambiar o podrían retroceder, ¿no? Ahora, esta superación en algo de los niveles de pobreza económica aún nos mantiene incluso en situación más alta respecto a los años previos al de la pandemia. No, he estado chequeando las cifras y más o menos ahorita estamos en un rango de 30 a 34. Y previos a la pandemia, cuando estábamos inclusive en el grupo 2, los niveles de pobreza estaban entre 33 y 36, ¿no? Entonces, como te digo, si uno compara las cifras, no ve que ha habido mucha variación respecto a los rangos, ¿no? Por eso te decía de que si bien se muestra una ligera mejora, en realidad lo que hay que evaluar en términos de mejora son la continuidad de años, ¿no? Porque así como hemos estado en el grupo 1 durante la gestión pasada, perdón, el grupo 2 durante el grupo 1 y ahora hemos bajado al grupo 2, que esto significa una mejora, puede que nuevamente volvamos a subir al grupo 1, porque tenemos condiciones de fragilidad muy altas todavía. Ahora, ¿de qué depende que nos mantengamos por lo menos en el grupo 2 y vayamos de alguna manera superando esos indicadores de pobreza que nos mantiene entre los primeros en todo el país, de todas maneras, más allá de las cifras que podemos estar mostrando? Así es. Sí, estamos entre los primeros de todas maneras, ¿no? A ver, disminuir condiciones de vulnerabilidad. Un aspecto que está volviendo muy vulnerable ahorita las economías familiares es el tema del incremento de la delincuencia, ¿ya? Particularmente hay 2 tipos de delincuencia que están afectando de manera muy creciente o de manera, me refiero a un crecimiento exponencial, o sea, un crecimiento muy acelerado, y son las extorsiones, ¿no? De la cual todos hemos escuchado y también en Ayacucho están empezando a haber extorsiones, que estas extorsiones van dirigidas a las pequeñas empresas. Cuando hablamos de pequeñas empresas o de pequeños negocios, estamos refiriéndonos a los emprendimientos familiares que pueden conocerse de manera muy rápida o reconocerse, por ejemplo, las bodegas, es un emprendimiento familiar, ¿no? Inclusive el comercio ambulatorio se puede considerar como un emprendimiento individual, ¿no? O las ferreterías, o a veces los pequeños restaurantes, ¿no? Son tipos de negocios que emprende la gente frente a la imposibilidad de poder acceder a un empleo formal, ¿no? Ahora, este es el grupo que está siendo atacado por este grupo de extorsionadores, ¿no? Y si bien nosotros vemos todas las noticias en Lima, todo lo que, como van, amenazan, dejan granada o prenden a veces las puertas de los establecimientos comerciales, las pequeñas farmacias, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un aspecto que te pone en riesgo, porque imagínate, tú tienes un pequeño negocio y viene el extorsionador y te dice que tienes que darle 10 o 15 soles diarios, todos los días, ¿no? Que al mes te sale 450 o dependiendo de tu negocio te cobran más. O te cobran una cuota de entrada, ¿no? Para comenzar, ¿no? Tienes que darnos 5.000 soles o 15.000 soles y después tu cuota diaria o tu cuota semanal, ¿no? Entonces, esto definitivamente lo que está provocando en muchos lugares de Lima, tengo más la referencia de Lima, es que estos pequeños negocios se están cerrando, porque no tienen capacidad ni para pagar entre comillas, un adelanto o una cuota
inicial de 5.000, 10.000 o 15.000 soles, porque no tienen, y menos tampoco pues los ingresos le permiten poder pagar 5, 10 o 15 soles diarios, ¿no? Porque los ingresos que tienen una bodega, no, o sea, en términos de ganancia, no son tampoco tan altos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer problema de fragilidad o de vulnerabilidad, si es que en este caso el gobierno regional y los gobiernos locales, por ejemplo, no diseñan una estrategia contundente para poder combatir la delincuencia en la región, en Ayacucho, ¿no? Hay otros factores de vulnerabilidad que están vinculados a eventos climáticos que es mucho más difícil de poder prevenir, aunque digamos se puede todavía tomar acciones de carácter preventiva, pero también digamos que son eventos que pueden ocurrir y pueden afectar, ¿no?, la vulnerabilidad o la capacidad de las familias. Entonces, así podemos hacer una lista larga. Entonces, lo que tendría que hacer el gobierno regional y los gobiernos locales es justamente hacer una evaluación de los factores de vulnerabilidad de las familias o de las personas, para de esa manera poder contribuir a atenuar o disminuir o paliar esos factores, ¿no? Porque es la única manera que podemos garantizar que estas mejoras en términos de ingreso puedan ser sostenidas en el tiempo, ¿no? Pero si dejamos, como está ocurriendo en el país, que la delincuencia se nos vaya de las manos, pues definitivamente estamos colocando en un riesgo muy alto a las familias que hacen todo su esfuerzo para poder salir adelante y dejar la pobreza atrás. Bueno, muchas gracias, Víctor, y cada semana vamos a tener tus comentarios con indicadores precisos en todos los aspectos de la vida social, económica y todo aquello que pueda permitirnos mirar las cosas con el mayor realismo del caso. Muchas gracias, Víctor, y estaremos en comunicación. Muchas gracias a ti, Carlos. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, la verdad es eso, ciertamente hemos avanzado 6.6%, no solamente lo ha afirmado el gobernador regional, sino también lo ha ratificado el propio director del INEI. Sin embargo, dentro de toda la gama de pobreza, no solamente hay pobres, no pobres, sino un sector muy grande de población vulnerable que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, puede nuevamente retornar a la condición de pobreza.